Hola, muy buenos días a todas y a todos. Qué bueno que están con nosotros. Fíjense que estoy leyendo cada uno de los mensajes que están escribiendo en el chat y es una maravilla ver la cantidad de profesionales y de personas que estamos trabajando en la asistencia social y que ahora nos interesa profesionalizarnos, acercarnos al tema de migración. Tenemos un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se da a partir de la necesidad y de la intención de este sistema por hacer de la asistencia social un tema que atraviese forzosamente por los derechos humanos. A partir de enero del año pasado, con el cambio de la ley de migración, pues resulta que para los sistemas, para el sistema nacional, para los sistemas estatales y para los sistemas municipales, se ha hecho de obligación la atención a niñas y a niños, niñas y adolescentes no acompañados o en su caso acompañados. Se ha hecho tema de los sistemas estatales, nacionales y municipales, nacional y municipal, el atender a esta población de la manera más adecuada en espacios, en centros de asistencia social, con el principio de unidad familiar, con el principio de atención como se requiere. Esto nos ha dado la oportunidad a todos nosotros pues de abrir un nuevo espacio de diálogo como es el que ahorita estamos abriendo. Ahorita en pantalla también está Juan Francisco Fuentes, que se ha dado a la tarea en estos meses de fortalecer este espacio. Y pues hoy vamos a dar la bienvenida al curso nacional sobre migración. Este curso nacional sobre de migración pues va a durar varios meses, varias sesiones. Es muy importante que de hoy a la siguiente estemos todos constantes para poder tener nuestra constancia y que podamos todos fortalecer los conocimientos sobre el tema de migración en México y la manera en que se aborda o se debe abordar de manera adecuada como servidores públicos. Y pues yo nada más en este pequeño preámbulo y agradeciendo por supuesto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quiero darle la bienvenida a la titular del Sistema Nacional DIF. La nueva titular hoy inicia su encargo y es para mí pues un honor que esté en este evento. Gracias a todos los estados, están municipios, tenemos más de 29, tenemos 29 estados conectados ahorita y de los de 29 estados tenemos además municipios, tenemos presidentas y presidentes de los sistemas estatales DIF, tenemos directores generales de los sistemas estatales, tenemos directores de área, tenemos subprocuradores y procuradoras de las procuradoras de protección de la niñez, en fin, somos una gran familia que estamos trabajando para mejorar nuestro país y la asistencia social. Pues le damos la bienvenida a Nuria Fernández, nuestra titular del DIF, que nos va a dar unas palabras. Muy buen día. Los dejo con ella. Bienvenida, Nuria. Hola. Bueno, ¿cómo están? Soy Nuri Fernández y ahora estoy a cargo de DIF por instrucción del presidente López Obrador. Y pues quería saludarles. Este curso nacional en realidad es sobre el tema, es quizás con el del cambio climático, el tema más importante que hay hoy en el mundo, que es el de la migración. En todo el mundo hay este fenómeno, es un fenómeno que es producto de la desigualdad, porque la gente migra buscando fuentes de trabajo, huyendo también de la violencia, tratando de encontrar una nueva perspectiva de vida cuando en su espacio esta perspectiva se cierra. Entonces, necesitamos ver a estas personas con esta óptica. Ellos han decidido moverse, ellas, y necesitamos recibirlos, entenderlos. En el mundo siempre ha habido migraciones, siempre. Es algo histórico. La cocina, la cultura, el vestido, todas las formas del arte están influidas por la migración.
Aquí tenemos influencia de los árabes o de los españoles, no de los conquistadores, sino de los que vinieron después, exiliados. Tenemos influencia de los libaneses, por ejemplo, de los chinos. Siempre ha habido formas migratorias. Hay países como Estados Unidos que son países de migrantes. Son pocas ya las personas que quedan de los pueblos originarios en Estados Unidos, que son los pueblos nativos, que eran los primeros habitantes de esas tierras, y ahora la mayoría de la gente ha provenido de distintas oleadas migratorias. Hoy en Estados Unidos, la composición social de la población, la composición demográfica, ya cambió. Y hoy la primera minoría en Estados Unidos es la minoría latina, antes era la minoría blanca. Y dentro de la minoría latina, la minoría más grande es la mexicana. Son 38 millones de nuestros connacionales allá, que además están sosteniendo la economía del país, porque nos envían casi 45,000 millones de dólares anuales de reservas, y ellos, ellas, con su esfuerzo, que no es poco, están sosteniendo la economía de los sectores que más lo necesitan. Entonces, los migrantes, las migrantes, son héroes contemporáneos. Son personas que se enfrentan a todo por tratar de cambiar su situación y la situación del lugar donde viven. Y dentro de la migración hay una parte muy importante que es la de menores acompañados y no acompañados, que cada vez es mayor, porque sabemos que dentro de los adolescentes, de los niños, las niñas, pues hay también una gran esperanza de transformación, de cambio, de mejorar. Y pues también se arriesgan y se mueven. Independientemente de que puedan influir en esto las mafias de trata de personas, hay que ver también el motor que tienen ellos para moverse. Entonces, necesitamos empaparnos de esta situación, de qué es la migración, de cómo está afectando a las niñas, los niños y los adolescentes, y cómo podemos ayudar, y cómo podemos hacer menos difícil el camino. Y pues los felicito, las felicito por estar haciendo este curso, y ya hablé mucho, entonces mejor vamos a escuchar a los ponentes. Gracias. Agradecemos mucho las palabras de la titular del Sistema Nacional DIF, Nuria Fernández Exprésate, y de la licenciada Gloria Tojonaga Castañeda. Este es un curso que estamos construyendo de manera conjunta el Sistema Nacional DIF y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de la quinta visitaduría que trae los temas específicos de migración. En ese sentido, damos la palabra a la maestra Graciela Fuentes Romero. Ella es directora del área de promoción y vinculación de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es con quien nos hemos estado coordinando para esta actividad. Adelante, maestra, si nos da unas palabras. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. En nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la presidenta, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, del director general de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el maestro Raúl Arturo Ramírez Ramírez, y de una servidora, les damos la más cordial bienvenida. Asimismo, me es grato darles a conocer el objetivo de los cursos que tiene como finalidad fortalecer la capacidad y conocimientos en torno al fenómeno migratorio, en el que se ve envueltos mujeres, hombres, niños, niñas de diferentes países, con la finalidad de poder intervenir con más recursos en la atención de dicha población. Asimismo, les voy a mencionar los módulos que vamos a abordar, los cuales son legalidad y derechos humanos de las personas en tránsito. 2, derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en movilidad. 3, homologación de las leyes de migración, asilo, refugio y Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. 4, desplazamiento forzado interno. Estos módulos
se estarán dando en 10 sesiones de trabajo, una al mes. Las fechas serán a partir del 1 de febrero al 1 de noviembre. Esto es que se van a impartir cada martes de cada mes, con una duración aproximada de una hora y media con todo y los cuestionamientos, preguntas y respuestas en esta plataforma. Este esfuerzo tiene la finalidad de dar frutos al concientizar a las y los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos, empleos o comisiones con una perspectiva de derechos humanos. Trabajando juntos, lograremos prestar mejores servicios a nuestros ciudadanos con calidad, pero sobre todo con humanidad, respetando en todo tiempo y lugar la dignidad de las personas. Por lo pronto, yo les doy la más cordial bienvenida. Estamos a las órdenes, a la disposición. Por mi parte sería todo. Yo sé que ahorita estamos contados en tiempo y doy paso a la siguiente. Gracias. Maestra Graciela, muchas gracias. Le damos la voz a la maestra Marlene Molotla. Ella nos dará el encuadre de lo que es el curso, algunos detalles técnicos que tenemos que estar atentos. Les quiero comentar, quiero pasar por alto, que tenemos un registro de 900 personas de 29 estados que logramos hacer el corte el día de ayer. Asimismo, aparecen personas que colaboran en sistema estatal DIF, sistemas municipales, instituciones privadas que tienen que ver con asistencia social y compañeros del Sistema Nacional DIF de diferentes áreas, así como de otras instituciones que les pareció atractivo el tema y que, bueno, nos pidieron tener la oportunidad de ingresar a este curso. Actualmente estamos con 428 equipos conectados. Estamos viendo que a través del chat que en un mismo equipo están conectados diferentes personas. Les pido por favor que estén atentos a las indicaciones de la maestra Marlene Molotla. Adelante, Marlene. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por responder a esta convocatoria. Sin ustedes, pues es imposible poder llegar a los rincones que estamos llegando. Efectivamente, como les comenta nuestras participantes predecesoras, les quiero ratificar la forma en que vamos a trabajar. Nos interesa mucho que este proceso sea continuo, que puedan estar constantes en esta participación. Es un tema que nos mueve, que nos llega y que es tristemente una situación actual, por lo cual lo que antes eran algunas rutas específicas de migración, ahora el país se ha vuelto transitado por estas personas que nos acompañan de otros países, de tal suerte que prácticamente todos los estados estamos tocando por ser frontera, norte o sur, o por ser parte de la ruta migrante. Bueno, como les comentaban, este curso consta de 10 sesiones, 4 módulos. Al final de cada módulo se hará una evaluación. 10 preguntas sencillas, preguntas cerradas. Nos interesa saber en qué podríamos seguir ahondando en posteriores procesos. Por ello, la necesidad de conocer lo que ustedes van adquiriendo en este proceso. Cada sesión estaremos pegando una liga en el chat para que puedan pasar lista. En esa liga pondrán su nombre, dependencia y correo. Ya la mayoría de ustedes se han registrado y nos han dado mayor información respecto a ustedes, y aquí solo serán ligas para el pase de lista. Como saben, con 80% de participación, dado que son 10 sesiones, 8 mínimo de participación, serán suficientes para poder acceder a la constancia que desde el sistema estaremos proporcionando en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sabemos que hay personas que aún no han podido registrarse. En este momento en el chat, una compañera nos estará proporcionando la liga de registro. Y después de mediodía estaremos incorporando una nueva liga que es para el pase de lista. En sesiones posteriores solo se registrará una liga que es para el pase de lista de cada sesión. También queremos pedirles que las preguntas y respuestas
respecto al contenido de cada sesión, las hagan justo en el icono que dice preguntas y respuestas. En algunos equipos aparece como Q versus A. Para que el chat lo dejemos para otro tipo de inquietudes. Entonces les pediría que sus preguntas y respuestas respecto al contenido a revisar lo podamos hacer en el icono específico de preguntas y respuestas, o en algunos equipos aparece como Q versus A, y el chat lo dejemos para otro tipo de inquietudes, a lo mejor con respecto a la metodología, al acceso a las grabaciones. De todas formas, en ambos iconos está personal de la Dirección General de Profesionalización dando respuesta. Cada sesión, también días previos a la sesión, estaremos enviando la liga, de tal suerte que les solicitamos que cuando ustedes pasen lista, puedan poner sus datos claros, sobre todo el correo electrónico, porque nos han rebotado varios correos, entendemos que es porque están saturados, pero también por errores, y aunque hemos intentado corregir algunos correos, no hemos tenido éxito. Entonces nos ayudarían muchísimo colocando correctamente su correo electrónico para que mes con mes podamos acceder a ustedes proporcionándoles la liga de la sesión correspondiente. Bueno, pues por mi parte sería todo. Si tuvieran alguna duda más respecto a ello, yo estaré atenta al chat, y en preguntas y respuestas, reitero, podamos hacer nuestras consultas respecto al tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marlene. Damos paso al inicio de la ponencia. El día de hoy nos acompaña el maestro José Antonio Piñarenas. Él nos dará la primera ponencia de este día, la cual lleva como nombre Legalidad y Derechos Humanos de las Personas en Tránsito. El maestro tiene el grado de maestro en periodismo político de la Escuela Carlos Septién, licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana, es observador electoral nacional e internacional, especialista e investigador en Derecho Electoral y Organizaciones Sociales, es activista social, promotor de consejos ciudadanos en instituciones públicas y defensor de derechos humanos. Tiene una amplia trayectoria. Esta es una semblanza de manera síntesis que nos permitimos otorgar. Maestro, adelante, le damos la palabra. Gracias, buenos días a todas y a todos. Como ya se mencionó, mi nombre es José Antonio Piña, pero todo el mundo me conoce como Pepe Piña, entonces les voy a pedir que por favor se refieran a mí de esa manera. Así me conocen en los bajos y en los altos mundos, entonces por favor díganme Pepe Piña. Vamos a platicar sobre los derechos humanos de las personas en tránsito o en movilidad humana. Y este es un tema fundamental porque es un tema dinámico. Todos los años ha habido modificaciones en términos de lo que es la migración, no solamente de la política pública mexicana, sino también de la política pública norteamericana y por ende de la política pública internacional. Entonces es fundamental que nosotros sepamos y conozcamos cuáles son las características, las circunstancias, pero sobre todo cuáles son los derechos que tienen las personas migrantes. Entonces me voy a permitir comenzar diciendo que los derechos humanos, a partir de la reforma del 2011, se pusieron en la Constitución. Cuando yo era niño no existían en la Constitución, nada más estaban en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en nuestra Constitución, en el primer capítulo, se llamaba de las garantías individuales. Ahora se llama de los derechos humanos a partir del 2011 y, por lo tanto, los derechos humanos están en la Constitución. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay una confusión generalizada que se dice muy frecuentemente, es que tal persona salió de la cárcel por derechos humanos. Bueno, esto no puede suceder, esto no es así, porque los derechos humanos no están en los códigos de procedimientos, los derechos humanos están en la Constitución. Y en el primer capítulo, que va del artículo 1 al artículo 29, pero también hay derechos humanos en el artículo 30, 33 y 123, que son los derechos sociales. Entonces es importante que entendamos cómo surgen estos derechos humanos y cómo es que se aplican a la normatividad internacional y a la normatividad mexicana.
Por eso nos vamos a permitir el que se vean ustedes este video que habla del surgimiento de los derechos humanos para que todos sepamos cómo fue su origen. Por favor, si ponemos el video. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil.
2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción, y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de vida realmente? ¿Por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Gracias. Si podemos poner la presentación, por favor. Como ustedes verán, los derechos humanos surgen fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial por toda la serie de vejaciones que habían sufrido ciertos grupos. Normalmente pensamos que solamente los judíos fueron los que fueron perseguidos,
pero no, fueron todas las personas de la diversidad sexual, fueron todas las personas que tenían un origen afrodescendiente, y fueron también los gitanos, y fueron todos estos grupos que eran diferentes a los alemanes. Por eso es muy importante que entendamos que lo que estamos tratando en los derechos humanos tiene que ver con la dignidad de las personas. Esta dignidad que no es otra cosa que el tratar al otro como me gustaría que me trataran a mí, pero en su circunstancia. Por eso, la movilidad humana, que es esta capacidad que tenemos todos de mover, de ir a algún lugar, se nos olvida a veces que es un derecho, y el derecho a la migración lo tenemos todos. Como ya se dijo, es tan grande este derecho que inclusive para nosotros los mexicanos tenemos más de 30 millones de personas que están viviendo en Estados Unidos, Canadá y Alaska, y que gracias a ellos tenemos estas remesas que nos están ayudando económicamente, y por eso es que son héroes paisanos. Pero es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque hay derechos. Y estos derechos humanos lo que tratan fundamentalmente de reconocer es la dignidad de las personas. La siguiente, por favor. Este es el temario que vamos a ver, que va a tratar sobre la dignidad, la reforma constitucional, el Estado de Derecho, qué es el servicio público, cuál es el panorama de la movilidad humana actualmente, los instrumentos nacionales, el derecho de las personas migrantes, qué es la CNDH y cuáles son las recomendaciones que ha emitido al respecto. La que sigue, por favor. Gracias. ¿Pero qué es la dignidad? Es este valor intrínseco de todo ser humano, es el principio que justifica y da fundamento a todos los derechos humanos y garantizarles la base de todos los derechos. Pero ¿cómo se representa esta dignidad? Pensemos en alguna persona de un pueblo originario en donde nada más por el simple hecho de verlo, sabemos que por su vestimenta, sabemos que por su lengua, por su cosmovisión, por su cosmogonía, por el hecho de lo que piensa y lo que siente, gran parte de su dignidad está representada ahí. Pero nosotros, que somos personas comunes, ¿cómo se representa nuestra dignidad? Pues se representa de muchas maneras. Por ejemplo, podemos estar orgullosos de ser hijos de alguien, o estar orgullosos de ser padres de alguien, o estar orgullosos que nos hemos hecho a través del trabajo y del esfuerzo, y que por eso hemos hecho algo en nuestras vidas. Pero esta dignidad, la mejor manera de poderla garantizar es tratar al otro como me gustaría que me trataran a mí, pero en su circunstancia, no en la mía, en la de él. La que sigue, por favor. Por eso, estos derechos humanos parten de reconocer la dignidad humana, es decir, respetar los derechos humanos es una forma de concretar esta dignidad del otro. La que sigue, por favor. Gracias. ¿Cuál es la definición académica de los derechos humanos? Es el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la misma, que vive en una sociedad jurídicamente organizada, se encuentran establecidas en los tratados internacionales, la Constitución, las leyes, y deben ser garantizadas por el Estado mexicano. El conjunto de prerrogativas es el conjunto de derechos que son inherentes a la naturaleza personal. Es decir, es como si nosotros, por el simple hecho de nacer, nacemos con estos derechos. Es una bolsita de derechos que tenemos en nuestro cuerpo, y estos derechos se actualizan cuando nacemos, pero tenemos derechos que van más allá de nuestra propia vida. Entonces, les voy a pedir que en la sesión de preguntas y respuestas me contesten la pregunta: ¿qué derechos humanos tenemos estando muertos? Mucha gente cree que no, pero sí tenemos derechos humanos estando muertos. Entonces, por favor, pueden buscarlo en lo que desarrollamos esta parte del curso, y al final lo vamos a ver. Bueno, entonces nosotros tenemos esta bolsita de derechos que van a ir con nosotros a cualquier parte del planeta. ¿Por qué? Porque es una de las características que tienen, que son universales. Pero vamos a tratar de simplificar esta definición.
Vamos a pensar que sobre una mesa ponemos un cerebro y un corazón de una mujer y un cerebro y un corazón de un hombre. Entonces, a simple vista, nosotros no podemos diferenciar cuál es cuál. ¿Por qué? Porque tienen las mismas funciones y tienen las mismas características. Si nosotros ponemos un tercer corazón y un tercer cerebro de una persona LGBTIQ+, este va a ser exactamente igual que los otros dos. Por lo tanto, nosotros en esencia, por dentro, somos exactamente iguales y tenemos las mismas funciones. Nuestro cerebro y nuestro corazón es exactamente el mismo y tiene las mismas características. Por eso es fundamental que nosotros dejemos de pensar en términos de lo que yo diría las envolturas, las cáscaras, las partes de afuera, para empezar a pensar que el otro es un ser humano exactamente igual que yo, porque tiene este cerebro y este corazón que es exactamente igual al mío, y lo voy a tratar como me gustaría que me trataran a mí, pero en su circunstancia. Es fundamental que entendamos que es una persona igual que yo. ¿Por qué? Porque esta característica es fundamental. Lo que nos hace personas a nosotros, que nos hace ser seres vivos diferentes de los demás seres vivos que hay en el planeta, pues este cerebro y este corazón que nos permite pensar, que nos permite tener capacidades para discernir, que nos permite tener capacidades para comunicarnos y por lo tanto esa es una de las características fundamentales de los derechos humanos, el que nosotros, ¿sí? Al ser personas, tenemos este cerebro, este corazón, puede funcionar exactamente igual en todos nosotros y por lo tanto podemos nosotros comunicarnos y pensar. Este conjunto de derechos que tenemos todos los podemos ejercer, pero es fundamental el hecho que nosotros entendamos que la otra persona tiene exactamente los mismos derechos. Por eso tenemos que dejar de pensar en el otro y pensemos que es una persona exactamente igual que yo y que tiene los mismos derechos y tiene la misma dignidad y se la voy a respetar de esa misma manera. La que sigue, por favor. Los derechos humanos tienen ciertas características que es muy importante que conozcamos y sepamos. ¿Por qué? Porque es lo que lo hace fundamental para el desarrollo de todas las personas. Y la primera es que son irrenunciables. ¿Esto qué significa? Que yo no puedo renunciar a ellos aunque quiera. ¿Por qué? Porque están en mí. Son derechos que están en mí y por lo tanto, van a acompañarme en cualquier parte de mi vida. No importa en qué circunstancia esté, no importa dónde esté. Esos derechos humanos se van a ir conmigo y no es como un trabajo, como alguna otra cosa que yo de repente diga, ya no quiero saber nada, ya me voy, renuncio y se acabó. No, están en nosotros y van a estar con nosotros permanentemente e inclusive más allá de nuestra propia muerte. Son permanentes porque no importa qué etapa de la vida estemos, no importa que seamos niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o inclusive estemos muertos. Tenemos estos derechos humanos y por lo tanto deben de ser respetados. Son universales porque ya les decía que estos derechos humanos a través de la Declaración Universal de Todos los Derechos se estableció que dentro del planeta Tierra todos los países van a reconocer estos derechos. Sin embargo, sabemos que hay lugares en donde ciertos derechos humanos no están plenamente vigentes, como puede ser la libertad de expresión o la libertad de manifestación. Pero para eso existen organismos nacionales, continentales e internacionales que defienden estos derechos humanos para que las personas los puedan ejercer y puedan libremente decir lo que piensan o manifestarse. Por eso es importante que entendamos que estos derechos dentro del planeta, todos los países los deben de reconocer. Pero inclusive, estando fuera del planeta, también los deben de reconocer. ¿Por qué? Porque como están en nosotros, en nuestras personas,
Significa que si nosotros estuviéramos como astronautas en una estación espacial, pues seguiríamos teniendo derechos humanos, porque están con nosotros, están en nosotros y van a ir con nosotros mismos. Son indivisibles y son interdependientes. ¿Eso qué significa? Normalmente nosotros siempre pensamos que el último de los derechos humanos que estamos ejerciendo es el derecho que es válido. Por ejemplo, si yo les preguntara ahora a ustedes qué derecho humano estamos ejerciendo, la mayoría me contestaría que es el derecho a la información, a la educación, a la capacitación, pero en realidad estamos ejerciendo muchos derechos y se los voy a comentar de la siguiente manera. Vamos a pensar que el día de anoche todos nos fuimos a dormir y en la mañana nos despertamos. Al despertarnos, ¿qué sucedió? Ejercimos el primero de los derechos humanos, que es el derecho a estar vivo, porque estamos vivos, estamos aquí. Pero después pudimos, algunos, meternos a bañar y entonces ejercimos el derecho a la salud, el derecho a la sanidad. Pero después nos trasladamos, y esto es muy importante que se entienda. ¿Por qué? Porque hay un derecho humano que se llama la libertad de tránsito. Y esta libertad de tránsito, que está en el artículo 11 constitucional, establece que es la libertad que tenemos todas las personas de deambular por el país y que solamente tres autoridades puedan restringir esta libertad de tránsito, que son, primero, los agentes de migración a través de los actos de control y verificación migratorio; segundo, las secretarías de salud a través de las cuarentenas por las pandemias como la que hemos vivido, en donde se nos limita el que podamos salir de nuestra casa y se nos dice tenemos que quedarnos en algún lugar. Y por último, un juez que puede establecer el que no entremos o no salgamos de algún lugar. Esas son las tres autoridades que reconoce la Constitución en el artículo 11 que pueden limitar esta libertad de tránsito. Pero esta libertad de tránsito no solamente está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 11, también está establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso todas las personas tienen la libertad de tránsito, todas, y todos podemos movernos a algún lugar. Claro, habrá que cumplir a veces algunos requisitos administrativos, pero todos tenemos el derecho a esta libertad de tránsito y todos tenemos derecho a esta libertad de migrar hacia otro país. Y en la Convención Americana de Derechos Humanos también se establece en el artículo 22 esta libertad de tránsito, la capacidad que tenemos todos de poder ir a algún otro lugar. Ya que nos desplazamos hasta donde estamos llevando a cabo este curso, pues estamos aquí ejerciendo muchos derechos humanos, como son, primero, pues el derecho a la salud. Si estuviéramos enfermos no estaríamos aquí y es un derecho permanente. El derecho a la vida, pues estamos con vida hasta que nos morimos. El derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. El derecho a la comunicación y a la información, ¿sí? El derecho a la capacitación o el derecho a decir nosotros lo que pensamos y lo que decimos. Todos esos derechos los estamos ejerciendo en un mismo momento y en una misma circunstancia. Lo que pasa es que nosotros siempre creemos que el último de los derechos es el derecho que es válido. No, son todos. Por eso tienen esta característica de no ser indivisibles y de ser interdependientes. Es decir, no puedo dividir hasta dónde llega uno y hasta dónde empieza el otro, y cada uno depende del otro. Hay derechos que son progresivos. Por ejemplo, si yo tengo la libertad de pensamiento, puedo ejercer la libertad de manifestación. Y entonces es muy importante que entendamos que estamos ejerciendo en todo momento y en todo lugar muchos derechos humanos, no solamente uno, sino todos, y por lo tanto son indivisibles y son interdependientes. Pero también son progresivos. ¿Y esto qué significa? Que los derechos humanos, como todo, ha progresado igual que la propia tecnología. Vamos a darles un ejemplo. Cuando yo era niño y quería hablar por teléfono, en mi casa no había teléfono. Y entonces tenía que juntar unas moneditas e irme al teléfono de la calle. Pero cuando uno llegaba al teléfono de la calle, siempre se encontraba con que el disco o la bocina no funcionaba. Y entonces había que encontrar un teléfono que pudiera uno utilizar. Pero ya que lo lograba encontrar uno y que empezaba a hablar por teléfono y que ejercía uno el derecho a la comunicación,
también había una circunstancia particular tecnológica, que era el hecho de que nadie más podía utilizar esa línea telefónica. Solamente la podía utilizar una persona. De ahí que se hizo muy famoso un grito, sobre todo de las mamás, pero también de los papás, de ya cuelgue ese teléfono, que se hizo para cortar distancias y no para alargar conversaciones. Y entonces, pues uno tenía que colgar, porque si uno hablaba por teléfono, nadie más podía hablar por teléfono. En cambio, ahora nosotros tenemos este derecho a la comunicación que es tan moderno que tenemos teléfonos celulares inteligentes. ¿Eso qué significa? Que los que son inteligentes son los celulares. Nosotros todavía no tanto. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo a veces ver todas las aplicaciones. Pero, sin embargo, estos teléfonos celulares inteligentes que se hicieron y se inventaron para hablar por teléfono, pues ya no se usan para hablar por teléfono. Ahora, la mayoría de nosotros utiliza el teléfono celular como lo que es una microcomputadora para poder mandar mensajes, para poder chatear, para poder estar en el WhatsApp, para poder estar en el Facebook o en todas esas aplicaciones que tiene uno. Pero ya habla muy poco por teléfono. Sin embargo, debemos de pensar que ese aparato se inventó para hablar por teléfono. Entonces, nuestro derecho humano, cada vez más podemos utilizarlo de diferentes maneras. Y ese derecho a la comunicación ha progresado, como ha progresado la tecnología, que ahora yo no solamente puedo hablar por teléfono con una persona a la vez, sino puedo hacer comunicaciones masivas como la que estamos teniendo ahora, en donde estamos hablando entre 500 o más personas, o las llamadas masivas que hacemos con nuestros amigos, que somos 5, 6 o 7 o más, y que podemos hablar todos en un mismo tiempo y en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque mi derecho humano a la comunicación que ejercía con mis monedas en el teléfono ha progresado como ha progresado la tecnología a tal grado de que yo puedo hacer estas llamadas masivas y entonces puedo comunicarme con muchas personas al mismo tiempo. Otro de los derechos que ha progresado mucho y que a veces no hacemos conciencia de él, se llamaba el derecho de imprenta. Y no es que fuera el derecho que tenían las imprentas, no, sino era el derecho que teníamos todas las personas para poder hacer algún documento, para elaborar un ensayo, un artículo, un informe, lo que fuera. Y en aquella época, este derecho de imprenta, nosotros lo ejercíamos con unas maquinitas que hacía uno ting, ting, que se llamaban máquinas de escribir. Estas máquinas de escribir nos permitían hacer un documento a la vez. Si acaso podíamos ponerle copias al carbón y era el mismo documento, pero en copia. Sin embargo, ahora ese derecho de imprenta ha cambiado y se llama derecho a la información y a la comunicación, pero en su origen es el mismo derecho humano. Nos permite tener en estas computadoras no solo un documento, sino cientos o miles de documentos. Y no solamente nos los permite tener y hacerlos ahí, sino nos permite también enviarlos a cientos o a miles de personas a través de un teclado por el Internet. ¿Por qué? Porque mi derecho a la comunicación y a la información ha progresado tanto como ha progresado la tecnología, que ahora lo puedo hacer. Y por eso, entonces, mandamos estos documentos a cientos o a miles de personas. Otra modificación justo que tiene que ver con este asunto de la progresividad de los derechos humanos. Otra parte que también ha progresado mucho es la comunicación en términos generales. Cuando yo era niño y quería oír o saber alguna noticia del extranjero, normalmente me tenía que esperar una semana que saliera en la radio, la televisión o la prensa. En cambio ahora, gracias al Internet, nosotros podemos ver en algo que se llama tiempo real, con una diferencia de 2 minutos entre que sucede el hecho y ya se está transmitiendo lo que está pasando en vivo. Y por eso fue que pudimos ver cómo se estaba incendiando Nuestra Señora de París, allá en Francia, o se estaba incendiando el mercado de Sonora, o se estaba incendiando una fábrica en Azcapotzalco la semana pasada,
¿Por qué? Porque mi derecho a la comunicación ha progresado tanto que yo ya puedo ver en tiempo real lo que está sucediendo a través del Internet y de algún aparato electrónico en donde pueda verlo. Entonces, es fundamental que entendamos que los derechos humanos son dinámicos, son progresivos, cada vez vamos a tener mucho más derechos humanos, a tal grado que ahora podemos ejercer la libertad de tránsito no solamente dentro del planeta. Si alguno de ustedes tuviera $250,000, me dice para pedirle prestado, pero aparte, pudiera comprar un viaje, ya no dentro del planeta Tierra, sino ya fuera del planeta Tierra. Todos hemos visto cómo estos millonarios crearon sus propias naves espaciales en donde están vendiendo ya ahora paseos turísticos, ejercer la libertad de tránsito a través de ir a darle una vuelta a la Tierra, es decir, fuera del planeta, ya no dentro del planeta. Y aunque ustedes no lo crean, dentro de muy poco los viajes interespaciales van a ser algo normal. ¿Por qué? Porque tanto las agencias espaciales de Estados Unidos, la europea y la china, están estableciendo que para el 2030, es decir, dentro de 8 años, va a haber la primera colonia de seres humanos en la Luna. No como nosotros que andamos siempre en la Luna, no. Ahora sí van a estar y van a vivir en la Luna seres humanos. ¿Y por qué? Porque mi libertad de tránsito lo va a permitir y entonces voy a poder ir a estos otros lugares. ¿Por qué? Por la progresividad que tiene estos derechos humanos. Cada vez vamos a tener más y cada vez van a ser de mejor manera, mucho más eficientes y mucho más progresivos por el hecho de que la tecnología nos lo va a permitir. La que sigue, por favor. Gracias. Pero ¿cuáles son los derechos humanos que todos conocemos? Los principales derechos que conocemos son el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho al trato digno y no ser discriminado, a la educación, al trabajo digno, a la libertad de tránsito, al asilo político y refugio y al interés superior de la niñez. Y es muy interesante este nuevo derecho que es el interés superior de la niñez, porque esta es la obligación que tenemos todos de cuidar a los niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en el periodo de vida en el que se encuentran, cualquier cosa que les suceda los puede afectar para el resto de la vida. Cuando yo era niño, mi mamá me decía, no te voy a pegar porque si no te vas a traumar. Bueno, todos nos quedamos un poquito traumados, pero el asunto es de que este interés superior de la niñez, que es un nuevo derecho humano y que se creó a través de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que ya tiene más de 5 años, es un derecho que establece que debemos de cuidar a las niñas, niños y adolescentes, todos, pero más los servidores públicos. Y no importa de dónde sean esas niñas, niños y adolescentes, no importa si son mexicanos o son niños que vienen en movilidad o que vienen en tránsito como migrantes. Todos tenemos la obligación de cuidar a estas niñas, niños y adolescentes y por lo tanto necesitamos hacer lo que sea necesario para poderlo realizar. Todos tenemos derecho al asilo político y al refugio. México ha sido un país que ha dado asilo político y refugio a todo mundo. Ya se mencionaba, se lo dimos a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pero también se lo dimos a los japoneses, también se lo hemos dado a los libaneses, también se lo hemos dado a los españoles cuando estuvieron en la Guerra Civil Española y hasta barcos les mandamos, pero también se lo dimos a los sudamericanos cuando estuvieron en las dictaduras, se los dimos a Chile, se los dimos a Argentina, se los dimos a Paraguay, a Uruguay, también se los dimos a los centroamericanos cuando estuvieron las guerrillas, que fue a El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Tan es así que la premio Nobel Rigoberta Menchú Tum de La Paz es asilada política mexicana.
Entonces, es muy importante que entendamos que nosotros hemos sido un país que tradicionalmente ha dado este asilo político y este refugio. Se lo dimos a los cubanos. Fidel Castro fue asilado político en México. Entonces, nosotros tenemos una tradición en términos de dar este asilo político y refugio. En últimas fechas se ha dado este asilo político inclusive a un expresidente de Bolivia como era Evo Morales, porque peligraba su vida, o a las científicas afganas porque tuvieron que salir de Afganistán. Pero pregunta, ¿por qué le podemos dar asilo político o refugio a estas personas y no se lo podemos dar a los haitianos o a los centroamericanos? Se las dejo para que las reflexionen. Bueno, entonces, todos estos derechos humanos son nuestros y los podemos y los debemos de ejercer. La que sigue, por favor. Y han trascendido tanto estos derechos humanos que se establecieron en esa reforma constitucional que fue del 2011 y en donde se cambió el primer capítulo de la Constitución que hablaba de las garantías individuales para convertirse en los derechos humanos. Se convierten en un principio de interpretación. La Suprema Corte de Justicia, de hecho, estableció un protocolo con perspectiva de derechos humanos para que todas las sentencias que emitieran todos los jueces tuvieran esta perspectiva, ¿sí? Es igual que la Constitución porque se estableció que la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos es igual que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es obligación de todas las autoridades y servidores públicos el respetar, proteger y promover los derechos humanos y por eso es fundamental el que nosotros sepamos que están en la Constitución y que estos derechos tenemos nosotros que garantizarlos y sobre todo el que la dignidad de las personas hay que respetarla. Tratar al otro como me gustaría que me trataran a mí, pero en su circunstancia. Por eso todos tenemos que respetar, reconocer estos derechos humanos de todas las otras personas. La que sigue, por favor. Bueno, como ustedes saben, vivimos en un estado de derecho. ¿Eso qué significa? Que nos dimos normas que establecieron cuáles son la forma de convivencia que hay en nuestro país y por eso nosotros tenemos que respetar estas leyes, estas normas, y se tienen que respetar tanto a las instituciones públicas como a las instituciones privadas, como a los ciudadanos. Y las leyes hay que respetarlas, por lo tanto, y los derechos humanos que están en la Constitución, en el primer capítulo, también hay que respetarlos, hay que promoverlos y hay que defenderlos. Yo sé que muchos de ustedes son defensores natos de derechos humanos y que por lo tanto saben mucho de derechos humanos, pero es importante el recapitular cómo han surgido y cuál es la circunstancia actualmente que tenemos. ¿Por qué? Porque es la única manera de garantizar el trato digno entre nosotros, como personas y como seres humanos. Por lo tanto, les recuerdo, es muy importante que pensemos en el otro como una persona que tiene un cerebro y un corazón exactamente igual que el mío y que por lo tanto lo voy a tratar como me gustaría que me trataran a mí, pero en su circunstancia. Bueno, déjenme comentarles que esta es la primera parte de lo que es el curso sobre legalidad y derechos humanos de las personas en tránsito o en movilidad humana. La movilidad humana es esa capacidad que tenemos todos para ir de un lugar a otro, que es libertad de tránsito. Todos podemos ir. Y entonces, en la siguiente clase, vamos a empezar a ver cuáles son las obligaciones que tenemos los servidores públicos con referencia a estos derechos humanos y a los principios que rigen el actuar de todos los servidores públicos. Y por lo tanto, vamos a ahondar mucho más en el tema. Hasta aquí yo les dejaría lo que es la parte que tiene que ver con los derechos humanos, con la parte de la dignidad humana y sabiendo que todos nosotros tenemos una vocación de defender estos derechos humanos y de tratar a las personas de la mejor manera posible, pensando siempre
que es igual que yo y que por lo tanto lo voy a respetar. Por favor, si son tan amables de decirme algunas de sus preguntas o inquietudes que tengan a través de el lugar que dice, de derechos humanos de las personas muertas, trato digno. Bueno, les había preguntado cuáles serán los derechos humanos que tenemos estando muertos. Efectivamente, tenemos el derecho humano al trato digno. ¿Eso qué significa? Que todos nuestros restos sean, por lo tanto, tratados dignamente, y tenemos también otros derechos, como son todos los derechos sucesorios, y también uno fundamental que a veces no reparamos en lo importante y trascendente que es el hecho de que el derecho a tener un nombre, ¿sí? O el derecho a la identidad es fundamental. ¿Por qué? Porque este derecho a la identidad no solamente va a trascender a mi persona, sino va a trascender a las personas que sean mis sucesores. Es decir, yo soy José Antonio Piña, sé que hay 5 personas que se llaman exactamente igual que yo en el país. Sin embargo, soy único y exclusivo, no porque lo diga mi mamá, sino por el hecho de que efectivamente a través del día, del hora y del lugar en donde yo nací, Hacienda y todas las autoridades y todas las personas saben perfectamente quién soy y cómo me voy a diferenciar de las otras 4 personas que se llaman igual que yo. Tan es así que, bueno, pues si tiene que pagar unos impuestos, perfectamente sabe Hacienda quién es uno y quién es el otro, ¿no? Pero este derecho humano a la identidad va a permitir que todos mis hijos, mis nietos y su descendencia tengan una identidad. Por eso es que el derecho humano a la identidad va a trascender a mi persona. Y como dice la película de Coco, hasta que alguien se acuerde de mí, yo voy a seguir siendo esa persona, no importa que lleve 1 año muerto en el panteón y haya una lápida, o que lleve 100 años muerto y esté en una urna en algún nicho. Voy a seguir siendo esa persona única e irrepetible. Por eso es que es tan importante este derecho a la identidad de todos nosotros. Y por eso es que somos únicos y somos irrepetibles. Y de esta manera, el derecho a la identidad es el derecho que trasciende más allá de mi propia vida, porque gracias a él van a tener identidad mis hijos, mis nietos, y a través de su descendencia también. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan que me quieran hacer? Por favor, pónganla en el que dice preguntas y respuestas en inglés, que dice question and answers. Y sí, hay una pregunta de una persona. La mayoría tienen que ver con esto que comentaba de si los muertos tienen derechos. Bueno, ya alguien, Ricardo Luna, hizo la aclaración en el chat. Pero hay una persona que sí es una pregunta distinta. Dice, ¿se considera a la dignidad intrínseca a la humanidad? Dice, ¿por qué se expuso los derechos humanos únicamente en su sentido formal? Cuando una ley las reconoce, ¿esta formalidad es única al liberalismo? Esa es la pregunta de Pedro Salvador Guerrero. Gracias. Se la voy a contestar en términos jurídicos. Para que una norma tiene que ser positiva, tiene que estar vigente. Y entonces, ¿eso qué significa? Que tiene que estar reconocida en una ley, en algún tipo de legislación. Puede ser un código, puede ser la Constitución, puede ser cualquier otra cosa. Efectivamente, los derechos humanos son por el simple hecho de ser personas, pero para poder ejercerlo necesitamos tener el reconocimiento de la ley. ¿Eso qué significa? Que es una etapa procedimental. Sí, el derecho lo tengo yo por ser la persona, pero si ese derecho no está reconocido por la ley, lo que va a conflictuar es el problema de poder ejercerlo, pero el derecho lo sigo teniendo.
Y es por eso que cada vez hay más derechos humanos y cada vez se reconocen más estos derechos humanos. Entonces, es muy importante que entendamos. Les voy a dar un ejemplo. Espero que no sea conflictivo, pero bueno. El derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo es un derecho que lleva muy poco tiempo reconocido, pero es un derecho que siempre lo han tenido. Entonces, no confundamos la forma con el fondo. En el fondo, efectivamente, el derecho siempre ha existido, pero en la forma es necesario que tenga vigencia para su operatividad y para su procedimiento. ¿Habrá alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta que dice, ¿cuáles serían los límites de los derechos humanos? El derecho del otro, tan sencillo como es. Yo tengo una esfera de derechos humanos. En el momento en el que yo estoy violando o agrediendo los derechos del otro, en ese momento ya deja de ser mi derecho, ¿no? Entonces, es muy importante que se entienda porque a veces dice, pues es que yo tengo los derechos. Si yo tengo el derecho a la vida, entonces, también puedo tener el derecho a quitarle la vida a alguien. Pues claro que no. Yo tengo el derecho a la vida, pero el otro también tiene el derecho a la vida. Entonces, por eso el asunto de que mientras no invada la esfera de los derechos de la otra persona, yo puedo ejercer todos mis derechos. Y tengo que reconocer en el otro también que tiene todos esos derechos humanos y que por lo tanto se los debo de respetar y proteger. Muy bien, gracias. Erika dice, considera una visión de los derechos humanos basados en la diversidad o diferencia o lugar de la igualdad. Dice, en su opinión, la igualdad basada en la esencia se limita a cuestiones biológicas desde una visión aristotélica. Considera que se podría considerar otras visiones existencialismos desde el budismo o el hinduismo. En todas las religiones se reconocen los derechos de las personas. Y entonces aquí lo importante no tiene que ver con religión, sino tiene que ver con una cuestión de derechos. Y los derechos están establecidos en las normas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente que todos tenemos derechos y esos derechos hay que poderlos ejercer, hay que reconocerlos, pero hay que respetarlos también. ¿Por qué? Porque a veces se cree que porque uno tiene un derecho puede entonces ejercerlo de alguna manera totalitaria, pero no, debe de tener ciertas características que entonces permita que el otro también ejerza su derecho. Déjenme ponerles un ejemplo a ver si puedo clarificar este asunto. En alguna ocasión, uno de mis hijos me dijo, papá, quiero que me compres unos dulces. Y entonces yo le dije, sí, pero primero tienes que comer. Le digo, no. Él me contestó, si no me compras esos dulces, te voy a denunciar porque me estás violando mi derecho a la alimentación. Independientemente de la risa que me dio, pues obviamente en su cabeza existía esta idea de que él podía exigirme a mí el que yo le tenía que prestar alimentos, cosa que es cierta. Pero la segunda parte, que es la que a veces no se entiende, es que en la misma proporción que tenemos derechos, tenemos obligaciones. Y entonces mi obligación como padre es efectivamente darle alimentos al menor, pero alimentos sanos, no alimentos chatarra. Y entonces yo le dije, sí, tú tienes el derecho a que yo te alimente y yo tengo la obligación a que yo te alimente, pero mi obligación es alimentarte sanamente y los dulces no son sanos. Son ricos, pero no son sanos. Entonces te voy a comprar algo de comer, pero no lo que tú quieres, no esos dulces, sino te voy a comprar otra cosa que sí te nutra. Entonces, eso lo que trato de decir es fundamentalmente de que efectivamente todos tenemos estos derechos, pero a veces se nos olvida que en esos derechos van implícitos deberes y obligaciones en las cuales nosotros también tenemos que entenderlas para poder realizarlos adecuadamente. Y todos tenemos derechos humanos, no importa.
una parte fundamental que debemos nosotros de quitarnos de la mente es la discriminación. No debemos de discriminar por ninguna circunstancia. Por eso les daba el ejemplo de los cerebros. Si nosotros tenemos un tercer cerebro de una persona LGBTIQ+, es exactamente igual que el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Entonces no viene pintado de la bandera de la diversidad, ni tiene ninguna característica diferente. Somos iguales. En esencia, todos somos iguales. Y por eso hay que respetar la dignidad del otro si uno quiere que respeten la dignidad de uno. Espero con eso haber podido contestar la pregunta. Gracias. Sí, hay otra de Nidia Guerrero. Dice, los derechos humanos son progresivos. Actualmente existen propuestas o proyectos para ampliar más derechos humanos o ya son todos. No. Lo que pasa es que van dinamizándose y progresando como progresa la tecnología. Por ejemplo, yo no soy una persona que nació cuando existía Internet. Cuando era joven y cuando estudié, no existía Internet. Ese no era un derecho humano para mí, ni para las personas que somos de esa época, porque no existía. Entonces, cuando se crea, obviamente ese derecho hace que permita yo ejercitar otros derechos humanos y por lo tanto se convierte también en un derecho humano. Les daba el ejemplo de el interés superior de la niñez. El concepto como tal, aunque pudo haber existido, no se llamaba así, pero ahora se llama así. Y por lo tanto, entonces yo tengo que saber y conocer qué significa ese interés superior de la niñez. Y es un derecho humano que conjuga varios derechos. Entonces, por eso es que se va progresando. Les daba el ejemplo, esto no es broma, es totalmente en serio. Los viajes interplanetarios los vamos a poder hacer dentro de unos 10, 20 años. Y entonces nosotros vamos a poder ejercer la libertad de tránsito, pero ya fuera del planeta, cosa que apenas estamos empezando a hacer. Entonces, no es que hay un nuevo derecho, es que ese derecho cada vez va siendo mejor, cada vez va siendo más progresivo y cada vez más se va identificando con cierto tipo de tecnología que nos lo permite realizar. Por eso es que en su base los derechos humanos pues están casi todos, pero habrá por ahí alguno que de repente surja. Por ejemplo, la teletransportación, aunque parezca ficción. Si en algún momento la tecnología permite que nosotros podamos teletransportarnos, es decir, que no necesitamos una nave espacial, pues va a ser un derecho que vamos a tener todos. Pero por eso es que tiene que ver con el asunto de la tecnología y cómo cada vez va progresando mayor y mejor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, el DIF estatal de Puebla comenta, excelente ponencia, muy interesante y didáctica. Felicitaciones. Una pregunta es, con respecto a la donación de órganos de una persona fallecida, quien no autorizó en vida la donación, si los familiares deciden la donación, ¿se puede decir que se están violando sus derechos? Sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que el trato digno de los restos lo dice uno. Uno lo deja dicho. ¿Qué es lo que quiere que hagan con sus restos? Y es obligación de las personas, en este caso los parientes o sucesores, cumplir con esa obligación. Por eso es que en el asunto de la donación de órganos necesita haber la voluntad expresa y por escrito de la persona. Si no, no se tiene por hecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho humano al trato digno de mis restos es cumplir con la voluntad de la persona que ya falleció. Ok, aquí hay otra pregunta que, bueno, casi que se contesta sola, ¿verdad? Pero dice, cualquier país en Estado de Derecho debe procurar la protección básica como vivienda, alimentación, educación, empleo, recreación, salud, etcétera. La pregunta es, ¿por qué hay tanta omisión a ciertas poblaciones? ¿Será acaso por su condición económica y social? Tiene que ver por muchas razones, pero una de esas tiene que ver justo por eso. Déjenme hacerles
una pregunta para clarificar el asunto. ¿Ustedes saben por qué a Estados Unidos pueden entrar chinos que lleguen como inversionistas, pero no pueden llegar chinos que no tengan dinero? ¿O por qué pueden entrar de los países árabes, que se supone son sus enemigos, siempre y cuando tengan dinero? Entonces, ¿qué? La condición de tener dinero es lo que hace la diferencia, pero eso no es una condición humana, es una circunstancia económica. Entonces, hay muchas cuestiones que no se hablan y que deberían de ser un poco más analizadas para entender que en realidad es un ser humano igual que yo y debería tener el mismo derecho. Por ejemplo, algo de lo que no se habla nunca es de la economía de la migración. Los migrantes no solamente pagan impuestos en el lugar donde están migrando, sino envían remesas a los lugares de origen. ¿Y eso qué significa? Que ellos aportan 2 veces a las economías. Aportan a la economía del país donde están viviendo y aportan a la economía de los países de donde son originarios. Y esa economía es tan importante como la otra economía. Pero la gente no lo ve así. ¿Por qué? Pues porque por desgracia todavía tenemos muchos problemas como seres humanos y no reconocemos que los otros tienen los mismos derechos que tengo yo. Tenemos otra pregunta. Una duda, ¿es lo mismo garantías constitucionales que derechos humanos? Actualmente sí. ¿Por qué? Porque acuérdense que el primer capítulo que se llamaba de las garantías individuales, ahora se llama de los derechos humanos. Así, de los derechos humanos. Entonces, esas garantías individuales pasaron a ser de los derechos humanos. Nada más que ahora la gente se acostumbró a decirle son las garantías que establece la Constitución. Claro, porque son las garantías que se establecen dentro del primer capítulo que son de los derechos humanos. Lo que sí ya no son garantías individuales. Son garantías constitucionales o los derechos humanos. ¿Alguna otra pregunta? Alguien, Dulce María Pérez, dice, al respetar los derechos de las personas en movimiento, muchas veces se violentan los derechos de las personas establecidas. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Sí, y puede suceder, sobre todo cuando es masivo el asunto. Pero déjenme ponerles un ejemplo. En el caso de las caravanas, puede ser que se sientan violentados algunos de los derechos de los ciudadanos a donde ellos pasan o por donde ellos pasan, ¿sí? Pero hay que pensar algo más allá del hecho de que yo voy a sufrir molestias porque van a pasar por aquí y van a ensuciar la calle, o porque van a hacer sus necesidades, o porque van a tirar basura, o por algo por el más. Pero también recordemos que todos somos migrantes, por una sencilla razón. El hecho de que cuando el ser humano iniciaba, resulta ser que éramos nómadas. Y entonces al ser nómadas íbamos persiguiendo al mamut para comérnoslo. Y por lo tanto, no es cierto que alguien sea único y originario de un solo lugar. Todos, en nuestros ancestros, todos tenemos migrantes. De esa manera se construyó el planeta. Por eso fue que se logró que hubiera seres humanos en este continente cuando el estrecho de Bering se congeló y pudo pasar hacia acá a los seres humanos. Entonces, todos somos migrantes. Y a veces es bueno recordarnos justamente de los beneficios o las circunstancias privilegiadas que tenemos por vivir en un país como México, en donde a pesar de todo, tenemos que comer. Y tenemos una, entre comillas, paz social que todavía nos permite estar. Entonces, creo que las molestias pueden ser mínimas en comparación con la problemática que están viviendo ellos en su circunstancia. En alguna ocasión me tocó hacer un experimento social muy interesante. Yo les pedí a la gente, estábamos en un auditorio y entonces le pedí a toda la gente que pusiera enfrente de ellas
su cartera y su celular. Entonces ya lo pusieron todos, así como con un poco de recelo y medio mirándonos ahí unos a los otros, ¿no? Y entonces le dije, bueno, ahora todos vamos a salirnos de aquí. Nadie se salió. Todo el mundo pensó que estaba bromeando. Pero sobre todo, todo el mundo pensó que no iba a dejar ahí ni su cartera ni su celular. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de no tener lo tuyo es el sentimiento que tienen los migrantes, el que están despojados de sus cosas, el que tuvieron que huir de un lugar por una circunstancia grave. Entonces, a veces es importante tomar en cuenta esa circunstancia para que nosotros también seamos un poco más benévolos y comprensibles y generosos y decir, bueno, pues es que están pasando por una circunstancia muy grave. Pensar que lo dejaron todo para poder ir a otro país en donde a veces ni siquiera se habla el mismo idioma, pues es muy complicado. Pero nosotros también lo hemos hecho, ¿eh? Y recordemos que nosotros tenemos más de 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, Canadá y Alaska y que también lo hicieron. Y entonces, por lógica, deberíamos de ser un poco más benévolos y congruentes con los migrantes. Muchas gracias. Yasmín Cabrera dice, decía que la libertad de tránsito solo tiene 3 limitantes, por el Instituto Nacional de Migración, por las autoridades sanitarias, dice ella, y la tercera, ¿cuál era? Los jueces pueden imponerte una pena de no entrar o de no salir a algún lugar. ¿Alguna otra pregunta? Creo que son todas. Bueno, hay muchos comentarios, pero creo que ya son preguntas. Claro. Veo por aquí que dicen que si se proporcionará la presentación. Sí, claro, la presentación nosotros se las proporcionamos a ustedes y ustedes, si nos hace favor a su vez de remitirla a los participantes. Nada más déjenme hacerles un comentario. Esta presentación es la primera parte de una presentación muy grande porque pesa demasiado y no se puede poner mandar por correos. Entonces vamos a hacer eso, les vamos a mandar cada parte para que ustedes la puedan tener y que la puedan revisar. Y sí es importante que la tengan porque vienen muchas referencias, no solamente de carácter bibliográfico, sino legal, en términos de que puedan ahondar en varios de los temas y puedan conocer mucho más de lo que a ustedes les interese saber. Si no hubiera otra cosa, les quiero agradecer profundamente, sobre todo porque ser servidor público no es fácil y a veces la gente lo cree. Ser servidor público implica una serie de responsabilidades, no solamente legales, sino sociales y humanas. Y el conocer y saber de derechos humanos es fundamental para todos nosotros y para tratar de lograr que seamos cada vez mejores personas, mejores seres humanos, mejores mexicanos y mejores servidores públicos. Mil gracias a todas y a todos. Nos vemos la próxima y que estén muy bien. Cuídense. Maestro Pepe Piña, muchas gracias por su intervención. Estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo a los que colaboramos en los sistemas estatales, municipales, en las procuradurías desde todo el país. Quiero comentarle que tenemos un registro de participación de 900 personas. Se ha mantenido de manera permanente la conexión de 551 equipos, pero hemos visto en el chat que desde el principio se estuvieron presentando compañeros y compañeras que al parecer están compartiendo equipo, lo cual debo comentar que ha sido muy, muy fructífero la actividad. No quisiera omitir nombres, pero hay de los sistemas estatales básicamente están 30, solamente nos faltaban 2 estados, pero hay mucha participación de las procuradurías estatales y municipales de protección a niñas, niños y adolescentes. De instituciones privadas también tenemos bastantes compañeras y compañeros del Sistema Nacional DIF, de distintas áreas del sistema, también nos están acompañando. No queda más que comentarles que la titular se tuvo que retirar por agenda. Sin embargo, agradece la participación de todas y todos, por supuesto de Pepe Piña, que nos va a estar acompañando en
varias sesiones de este curso. Y bueno, no queda más que recordarles que dejaremos abierta la aplicación para poder hacer el registro. Son 12:29, a las 12:35 se cierra el registro. En el chat estuvimos compartiendo la liga y también abriremos el registro para aquellas personas que no se lograron inscribir, que lo puedan hacer. Estará abierta también hasta las 12:35 para todas aquellas personas. La siguiente sesión, recordemos que es el primer martes de cada mes, es decir, que la siguiente estaremos por acá viéndonos el día 1 de marzo. Con mucho gusto lo estaremos recibiendo. No sé si la licenciada Gloria Tokunaga quiera hacernos ya el cierre final. Adelante, Gloria. No, pues nada, agradecer a todos los compañeros que están interesados en el tema y por supuesto a Pepe Piña por su extraordinaria exposición. Muchas gracias, seguimos. Hasta luego, bye. Muchas gracias, buen día a todas y a todos. Cuídense mucho.